Bien, ¿están todos bien? Grabando la llamada. Bien, vamos a empezar entonces con este repaso, ¿no? Ustedes acuérdense que el objeto de estudio de nuestra carrera, en este caso la medicina, ¿sí? ¿Es quién? El objeto de estudio de la medicina somos quién. ¿Cuál es? El ser humano, perfecto. Bien, el ser humano. Bien, ahora, si yo tengo que decir el ser humano, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo podríamos definir qué es el ser humano? ¿Qué es lo primero que diríamos al interpretar qué es el ser humano, por ejemplo? ¿Qué les parece? El ser humano es un ser vivo. vivo. Bien, es un ser vivo. Lo primero que vamos a decir, es un ser vivo. Ahora, ¿qué sería un ser vivo? Es decir, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de ser vivo? Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es un ser vivo? ¿Qué es lo que vamos a decir que es un ser vivo? Es un conjunto de células. ¿Bien? Eso es lo primero que vamos a decir que es un ser vivo. Es un conjunto de células que tiene funciones y un ciclo de vida. Podríamos decir también que ese conjunto de células es llamado organismo. ¿Bien? Los seres vivos también son organismos. ¿Bien? Ahora, los organismos, de acuerdo a la cantidad de células, se pueden clasificar de dos maneras, ¿sí? O los seres vivos, de acuerdo a la cantidad de células que tengan, ¿cómo se pueden clasificar? ¿Se acuerdan? Pueden ser Unicelulares, unicelulares, pluricelulares. perfectos, muy bien, unicelulares y pluricelulares. Bien, excelente. Ahora, los unicelulares tienen una sola célula. Bien, es un organismo, es un ser vivo que está formado por una sola célula. Y los pluricelulares tienen, como dice su nombre, pluri es mucho. Están formados por muchas células. Bien, ahora, un ejemplo de los organismos unicelulares, el más primitivo es la bacteria. Bien, la bacteria es un ejemplo de organismo unicelular. Bien, es la más primitiva de todas. Y después existen algunos parásitos. Bien, existen algunos parásitos puntuales o microorganismos que están dentro del grupo llamado protozoo. Bien, que están dentro del grupo protozoo. Bien, ahora, por otro lado, vamos a plantear lo siguiente. Pluricelulares son el resto de los seres vivos. La mayoría del resto de los seres vivos son pluricelulares. Llámese en este caso animales, bien, las plantas, bien. Ah, unicelulares puede haber, me olvidé de alguien, hongos. Hay algunos hongos, bien, que son pluricelulares. Y después tenemos parásitos, hay parásitos que son pluricelulares. Y también existen algunos hongos que son pluricelulares. Nosotros, dentro del objeto de estudio, ¿sí? Somos animales. Que esto va a ser muy importante cuando empecemos crecimiento y desarrollo, estudiar qué somos los seres humanos. Primero y principal, nosotros tenemos que arrancar desde la concepción del ser vivo, ¿no? Conjunto de células que tienen funciones y un ciclo de vida. Ahora, estos también se los llaman organismos uniopluricelulares, de acuerdo a la cantidad de células, y están los organismos, animales, plantas, parásitos, hongos. Nosotros estamos dentro de lo que sería el reino. Estos son reinos. Para la biología, estos son reinos. El reino Monera, el reino protista, el reino animal, el reino fungi, ¿sí? Entonces, esta clasificación básica de organismos pluricelulares entra justamente en lo que nosotros llamamos reinos biológicos. ¿Bien? Ahora, nosotros pasamos, esto de acá por ahí de los reinos biológicos no nos vamos a detener mucho, esto es una cuestión más que ustedes, si se acuerdan, lo han estudiado en la escuela secundaria, ¿sí? Pero
no se los van a preguntar ahora específicamente en primer año de medicina. Es algo que por ahí uno puede comentar como conocimiento que ya trae de estudios previos. Ahora, lo que a nosotros nos interesa sí es partir de acá. ¿Sí? El ser vivo está formado por células. Entonces, ¿qué es una célula? Si yo tengo que definir célula, ¿cómo defino célula? A ver si ya estuvieron en la clase, vieron la clase. ¿Cuál es la definición correcta que yo como estudiante de medicina tengo que dar para definir qué es una célula? No me digan la unidad del ser vivo, porque eso sería lo más sencillo, ¿no? Eso es un concepto que venimos desde la secundaria. Vamos a usar el término completo que yo les dije en la clase o que vieron en la clase, que tenemos que usar todo estudiante de medicina para definir de manera completa qué es una célula. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la definición que vamos a usar? ¿Qué sería una célula? Es la unidad estructural, funcional y genética, ¿sí? De los seres vivos. ¿Bien? Esa es la definición que yo quiero que ustedes, ¿sí? Utilicen. La triple unidad, ¿sí? La célula es una unidad estructural, funcional y genética. ¿Cómo está haciendo esto? Tipo foto. Entonces, es la unidad estructural, funcional y genética. ¿Por qué estructural? ¿Por qué decimos que es estructural? Porque todos los seres vivos están formados por células. Perfectamente, porque todo ser vivo está formado por células. Todo ser vivo tiene células y otorga la forma al organismo. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo mi estructura, nosotros los seres humanos tenemos una estructura corporal. Bueno, esa estructura corporal está dada justamente por millones de células. Por eso somos pluricelulares. Ahora, funcional, ¿por qué? Vamos a hablar de qué es la unidad funcional. Porque las células cumplen funciones puntuales para el desarrollo de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, funciones puntuales pueden ser el crecimiento, crecer, desarrollo, reproducción, ¿bien? Respiración, ¿bien? Después también, qué otras habíamos visto como funciones? Crecimiento, desarrollo, reproducción, respiración, nacen. ¿Qué otra cosa más? Reciben estímulos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Muy bien. Se nutren de nutrición. Genial. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Nutrición. ¿Y qué otra cosa más? Envejecen. Envejecen y después, ¿qué pasa? Las células mueren. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en una clase yo les comenté que les dije que después lo van a ver cuando lleguen a tercer año? No tienen que profundizar tanto ahora. Pero yo les dije que la célula tiene dos tipos de muerte, ¿se acuerdan? La célula puede morir de dos maneras, por apoptosis o puede morir por necrosis. Fíjense que acá ya nos metemos al tema de muerte celular, que lo hemos charlado en las clases anteriores, ¿sí? La célula puede morir por dos tipos de muerte, apoptosis y necrosis. ¿Cuál es la principal diferencia entre una muerte apoptótica y una muerte necrótica?
La apoptosis, ¿qué era? Una muerte celular programada. ¿Bien? Es una muerte celular programada. Toda célula que cumple su función, ¿sí? Y ya no tiene más nada que hacer, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Bien? Ahora, la necrosis es una muerte brusca, accidental o patológica. Accidental o patológica. Generalmente, cada vez que hablemos de una necrosis, por ejemplo, vamos a estar hablando de que justamente es una célula que está enferma, ¿sí? Es una célula que probablemente termine generando un cuadro de enfermedad, una lesión, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Bueno, sí. fíjense que yo que voy corriendo el pizarrón, voy corriendo y voy haciendo todos cuadritos, vamos relacionando un montón de cosas a la vez, ¿sí? Que es como ustedes tienen que ir siempre estudiando y conectando los temas, que esto es lo que vamos a charlar en la tutoría, pero esto me lo van a construir ustedes en esa clase de tutoría. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Esto es para ver un poco lo que es la función. ¿Y por qué decimos ahora que es la unidad genética, la célula de los seres vivos? Fíjate que con la definición de célula yo puedo hablar de lo estructural, ¿no? Todo ser vivo tiene células y esto le otorga forma al organismo. Y la forma al organismo está representada ¿por qué? Por la anatomía. ¿Se entiende? Ahora, cumple funciones, todas estas funciones. Nacer, crecer, nutrirse, recibir estímulos, desarrollo, reproducción, respiración, envejecimiento. Todo esto lo va a estudiar una disciplina que se llama fisiología. Bien, la fisiología es la materia del plan viejo, de las carreras de medicina, ¿sí? Que estudian el funcionamiento del cuerpo. Fisio es función. Es una materia hermosa, ¿sí? Que la van a estudiar, la van a ver en todas las áreas que integran el primer y segundo año de la carrera. ¿Sí? Ustedes en crecimiento van a ver fisiología de varios temas. En nutrición, en segundo cuatrimestre, van a ver fisiología de otros varios temas, pero referidos al aparato digestivo. En segundo año van a ver fisiología de reproductor, en el primer bimestre, en el segundo trimestre van a ver fisiología cardiorrespiratoria, y en el último trimestre de segundo año terminan de estudiar la última parte de fisio, que es la parte excretora, función renal, medio interna. ¿Bien? Entonces, fisiología es una gran materia, larguísima, estudiamos todas las funciones del cuerpo humano. Entonces, por eso, fíjense cómo me voy metiendo un poco, ¿no? En las materias. Entonces, yo digo que la célula, la unidad estructural, le da forma al organismo, puedo estudiar anatomía. Y para estudiar anatomía, para estudiar un cuerpo, ¿qué es lo primero que tengo que analizar? ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta antes de estudiar un cuerpo desde el punto de vista anatómico? La posición anatómica. ¿Cómo es una posición? ¿Qué es la posición anatómica real? Porque puede haber varias, pero cuando yo hablo de la posición anatómica, ¿cuál es la posición anatómica? La posición con la que se estudia, que está de frente. Bien, es una forma de analizar, ¿sí? La pose en la que se encuentra el cuerpo para su estudio, para su abordaje, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene que tener esa posición anatómica de estudio? ¿Se acuerdan? Fíjense, yo voy a traer a mi amigo Skeletor aquí. Tenemos acá al amigo Skeletor. ¿Bien? Perfecto. ¿Ven todos ahí? Sí. Bien. Fíjense acá. Acá tenemos a nuestro amigo Skeletor. Fíjense la posición anatómica que presenta esta maqueta del esqueleto. Tiene
¿sí? La cara, ¿sí? Mirando hacia el frente, ¿no? Los ojos, la boca, así, todo el rostro mirando hacia el frente. Las manos están en supinación, es decir, el dorso de la mano mira hacia adelante. ¿Ven? La palma de la mano mira hacia adelante. Los dos brazos a los lados del eje central del cuerpo. Y los pies también mirando hacia adelante. ¿Está? Entonces nosotros decimos que la posición anatómica real está representada por el esqueleto o el cuerpo en posición de pie, mirando hacia adelante, con las manos, las palmas mirando hacia adelante. Entonces lo que nosotros hicimos fue rotar la mano para que la palma mire hacia adelante, eso se llama supinación. Y los pies casi juntitos mirando hacia adelante. Esta posición, por ejemplo, es la anatómica. Ahora, nosotros de acuerdo podemos ver varios tipos de posición anatómica. Yo puedo representar esta posición y el paciente está así. Esto sería como, bueno, ahí se cae todo el esqueleto, pero ¿qué sería esto? Oh, se me fue el brazo, eso obvienlo. Ahí está, ¿sí? Y yo hago esto, ¿no? Lo acuesto, ahí obvio, las piernas están colgadas, pero piensen que las piernas están todas para arriba, ¿sí? ¿Cómo está ahora? Boca arriba, pero la posición anatómica sigue siendo. Entonces, ¿cómo se llama esto? Posición de cúbito dorsal. De cúbito dorsal. ¿Por qué? Porque el dorso, la espalda, está apoyando la superficie. Entonces, esto lo llamamos de cúbito dorsal. Ahora, si esta personita se apoya en la camilla y está así, ¿cómo está? Mi mano es la superficie. Está en posición anatómica, porque los pies están hacia adelante, la cara está adelante, las manos están en supinación. ¿Y esto cómo sería? Boca abajo. ¿Cómo se llama boca abajo también? De cúbito ventral. De cúbito ventral, muy bien. Y si yo la roto a la persona y queda de forma de costado, De cúbito lateral. de cúbito lateral. Pero fíjense que cualquiera de las tres formas sigue manteniendo la posición anatómica original, que es cara hacia adelante, pies hacia adelante, manos en supinación o palma de la mano hacia adelante. ¿Se entiende? Esas generalmente son las posiciones anatómicas más básicas que ustedes van a encontrar, ¿sí? Son posiciones anatómicas más básicas. Por ejemplo, yo puedo ir a esta, acá voy a la anatomía, por ejemplo, esta es la posición anatómica del corazón. Esta es una maqueta del corazón, que está en posición anatómica. Está en posición anatómica, ¿sí? Es la posición anatómica del corazón, esta forma en la que está ubicada en esta maqueta. No está así, ni está así, ni está así. No, está así. Ubicada, porque es la posición anatómica del corazón, de arriba hacia abajo, como que está oblicuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así está ubicado este corazón dentro de ese esqueleto en la posición anatómica. ¿Me siguen para qué es importante el concepto? Sí, sí. Bien, perfecto. Volvemos entonces al pizarrón. Bien. Entonces, ahora, vuelvo a la pregunta. La célula es la unidad estructural, lo relacionamos con anatomía. Funcional con funciones, y hablamos de apoptosis, necrosis, fisiología, la disciplina que estudia la materia. Y genética, es la unidad genética de los seres vivos. ¿Por qué la célula es la unidad genética de los seres vivos? Por ser el ADN, la información genética. Porque en realidad en su interior, en el núcleo, contiene material genético. Ese material genético, muy bien, como dijiste Lucy, es el ADN. ¿Bien? Es el ADN, que es básicamente el material que contiene los datos de la herencia.
El ADN contiene los materiales que desarrollan la base de la herencia de los seres vivos. La base de la herencia de los seres vivos. Cuando yo hablo de las bases de la herencia de los seres vivos, lo que estoy diciendo es que se transmiten características, funciones al resto de los seres vivos. ¿Bien? Ahora, ¿qué es el ADN? Por ejemplo, si yo dibujo el ADN, va a tener esta forma. ¿Bien? ¿Qué es el ADN? En primer dato, si yo tengo que decir, ¿qué es el ADN? Es una biomolécula. Primero y principal, vamos con lo más fácil. Es una biomolécula. ¿Qué significa biomolécula? ¿Qué significa biomolécula? Molécula de la vida. ¿Bien? Es la molécula de la vida. O también podemos decir que es una molécula orgánica. ¿Por qué es una molécula orgánica? ¿Cuándo hablo de molécula orgánica yo? En química. Cuando tienen su esqueleto, digamos, carbono. Muy bien, excelente, bien, Anto. Cuando en su esqueleto la molécula tiene carbono, ¿sí? Cuando no tiene carbono en su esqueleto, ¿cómo se llaman esas moléculas? Inorgánicas. Inorgánicas, perfecto. Y un ejemplo de molécula inorgánica, ¿cuál sería? La molécula inorgánica más que tenemos en más cantidad en nuestro cuerpo. ¿Cuál sería la molécula que tenemos en más cantidad en nuestro cuerpo? El agua. El agua, exactamente. Entonces, molécula orgánica es distinto a molécula inorgánica. ¿Por qué? Porque como dijo muy bien Anto, la molécula inorgánica no tiene carbono. Por ejemplo, el agua es un ejemplo de molécula inorgánica. Ahora, si yo quiero, puedo ir a lo siguiente. El cuerpo humano, nuestro cuerpo, ¿sí? Está representado de la siguiente manera, ¿sí? Está representado un 60% de su masa corporal total, ¿sí? De su masa corporal total. Vamos a suponer que el cuerpo humano pesa 70 kilos, que es digamos, es el valor estándar para sacar los cálculos. Después, obviamente, a partir de ahí tomamos este ejemplo y después empezamos a hacer cálculo de acuerdo a la edad del paciente o del individuo en cuestión del ejercicio. Entonces tenemos el 60% es agua. Ahora, tenemos que un 30%, ¿sí? Un 30% de la masa corporal total son proteínas, que este es un tema que vamos a estudiar apenas empezamos crecimiento y desarrollo. ¿Bien? Proteína. El 30% son proteínas. Y el 10% restante aparecen, por ejemplo, glúcidos, que son otras biomoléculas, ¿sí? Los ácidos nucleicos, lípidos, vitaminas y minerales. ¿Bien? Vitaminas y minerales. ¿Está? Entonces, podemos, por ejemplo, al hacer la diferenciación, nuestro cuerpo, nuestro organismo, tiene tanto moléculas orgánicas como moléculas inorgánicas, destacando que el 60% de la masa corporal total está representada por una molécula inorgánica como es el agua. Y el segundo componente en cantidad es una molécula orgánica o una biomolécula como es la proteína, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir que la proteína, que es uno de los primeros temas que vamos a ver cuando empecemos crecimiento y desarrollo, es la proteína. Es una biomolécula también, molécula de la vida, como el ADN, que contiene la información de la transmisión de características hereditarias. ¿Sí? Ahora, básicamente, este 60%, ¿sí? Este 60% de agua,
¿no? ¿Cómo se distribuye en el organismo? ¿De qué manera se distribuye en el cuerpo? Es el 60% de agua. ¿Qué les parece? En líquido extracelular y líquido intracelular. Ese 60% de agua que representa la masa corporal total está dividido en dos grandes espacios: el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Qué significa? Bueno, ya lo dije yo, ¿qué significa líquido extracelular, líquido intracelular? ¿Y quién separa el líquido extracelular del intracelular? La membrana plasmática. Muy bien, Anto, la membrana plasmática. Bien, la membrana plasmática. Perfecto. Ahora, el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Ahora vuelvo a membrana. ¿Qué es el núcleo? Es el organelo, es un organelo, es una región interna de la célula también, pero es considerado el organelo membranoso más grande. También es considerada la región interna de la célula que contiene el material genético, como dijimos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una célula por fuera está recubierta por membrana plasmática. Bien. Una célula por fuera está recubierta por membrana plasmática. ¿Sí? Esa es la célula. Y acá tengo el núcleo. ¿Bien? Este es el núcleo. Entonces, nosotros sabemos que la membrana plasmática es la superficie externa de una célula. ¿Bien? Si yo voy de afuera hacia adentro, ¿con qué me voy a encontrar? Membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Si yo quiero analizar las partes de una célula, voy a ir membrana plasmática, lo más externo, citoplasma y núcleo. Pero ahí aparece la pregunta: ¿todas las células tienen núcleo? ¿Qué les parece? No, las células procariotas no tienen. Muy bien. Primero tengo que saber que la célula, fíjense lo que voy a hacer acá ahora, vuelvo, la célula, desde el punto de vista evolutivo, bien, la célula puede ser, ¿sí? En este caso, procariota, que es la más primitiva, o puede ser eucariota. La célula procariota es la que no tiene núcleo. Entonces, el material genético está suelto en el citoplasma. ¿Bien? El material genético está suelto en el citoplasma. Bien, está suelto en el citoplasma. Y a eso, básicamente, lo llamamos región nucleoide. No tiene núcleo, pero tiene una región nucleoide, que es donde se acumula el material genético, el ADN de la célula procariota. En cambio, la célula eucariota proviene del latín eucaria, que significa verdadero núcleo. ¿Bien? Entonces, ejemplo, ¿cuál es la única
célula procariota que conocemos? La bacteria. La bacteria es la única célula procariota. El resto de las células que existen en la naturaleza, hongos, parásitos, animales, plantas, ¿sí? Del reino, ¿no? Hablando del resto de los reinos, fuera de lo que es la bacteria, ¿sí? Son eucariotas. Entonces, la célula eucariota, a su vez, se puede clasificar en dos. En célula vegetal y en célula animal. ¿Qué célula tenemos nosotros, los seres humanos? Célula animal. ¿Se entienden, chicos? Sí. Sí. Bien. ¿Van viendo cómo estoy haciendo todo como una integración de todo? Sí, sí. Este ejemplo que estamos viendo en esta clase de repaso, que les vendría bien a todos, yo después la voy a colgar en la plataforma igual, es la forma en la que ustedes van a rendir un examen oral final, contando todo esto integradamente, porque va surgiendo un tema, una palabra y algo te va llevando al otro, y así vamos desarrollando una explicación. Fíjense que yo estoy haciendo qué cosa. Estoy haciendo un mapa mental largo. Empecé hablando del objeto de estudio de la medicina, hablé de organismos, tipos de célula, por qué la célula es la unidad triple, cuál es el objeto de estudio de la anatomía según la posición anatómica, hablé de la muerte celular, de los puntos de estudios de la fisiología, hablé de la importancia del material genético, del ADN como molécula de la vida, hablé de la diferencia de la composición del cuerpo según las moléculas orgánicas e inorgánicas, y llegué a la diferenciación de líquido extracelular y líquido intracelular y las partes de una célula, arrancando justamente desde membrana plasmática. Este ejemplo, membrana, citoplasma y núcleos, es básicamente el ejemplo de las células eucariotas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ahora, por ejemplo, toda célula eucariota, la membrana, va a tener algo más. ¿Qué puede tener la célula eucariota por fuera de la membrana? El glicocáliz. Muy bien, el glucocáliz. Bien, es decir, la membrana es la protección. Entonces yo puedo decir que la célula, vamos a decir lo siguiente, la célula tiene una estructura. Bien, la célula eucariota tiene una estructura. La estructura va a ser superficie celular, lo más externo, recuerden que yo empiezo hablando de lo más externo hacia adentro, la superficie celular, lo más externo de la superficie celular es el glucocáliz. Después del glucocáliz que tengo, la membrana plasmática. ¿Bien? Ahora, después de la superficie celular, ¿qué tengo? El citoplasma. ¿Pero qué separa el citoplasma de la superficie celular? El citoesqueleto. Bien, que el citoesqueleto son proteínas. Son biomoléculas, son proteínas que están separando la superficie del citoplasma. ¿Y después qué tengo? Del citoplasma, lo más interno, ¿con qué me voy a encontrar? Con el núcleo. Ahora, el citoplasma, ¿qué contiene? Contiene el citosol. Bien, el citosol. ¿Qué es el citosol? Es el agua. Es el líquido intracelular. ¿Sí? Al agua del citoplasma le decimos citosol. ¿Qué puede tener lo que se llama el citosol, que es el agua? Puede tener el aspecto o la forma sol-gel. ¿Qué significa la forma sol-gel? Que el citoplasma puede tener la forma sol-gel. Que hay momentos en que puede ser sol tiene solución, que es lo que vimos en la anterior clase. ¿Qué es una solución? Un estado líquido que tiene soluto y solvente. ¿Se acuerdan?
¿Qué es una solución? Es una mezcla. Esta fue la última clase. ¿Qué es una solución? Una mezcla homogénea, que está formada por ¿cuántos componentes? 2. Soluto, que son las partículas, que es lo que se va a disolver, y el solvente, que es lo que disuelve. El solvente normalmente es el agua. Fíjense cómo ya metimos la última clase acá, el citoplasma. Entonces, el citoplasma, que es el líquido interno de la célula, el agua de la célula puede tener aspecto sol en relación a cuando está en estado de solución. Pero también puede tener el aspecto gel. El aspecto gel quiere decir que puede estar viscoso. Bien. Entonces, viscoso o solución tiene que ver por el funcionamiento, cómo se encuentra la célula, depende del estado o actividad de la célula. Generalmente, si es una célula que está en reposo, ¿sí?, va a tener estado sol, un citoplasma o un citosol líquido. Ahora, si es una célula que está fabricando proteínas, que está en la interfase del ciclo celular, por ejemplo, generando, duplicando sus organelos, duplicando material genético, si es una célula que está en actividad, deja de ser líquido y pasa a ser viscoso como si fuera la gelatina o un gel. ¿Sí? Ese citoplasma se torna un poco más gelatinoso, viscoso. ¿Sí? Es la forma, dependiendo del estado de la actividad de la célula, en la que yo puedo encontrar la parte líquida interna de la célula. A eso se le llama que el citosol puede tener aspecto o forma sol-gel. Entonces, yo hablo de sol, solución, ya tengo que saber lo que vimos en la clase última, que es una solución. Una solución es una mezcla homogénea formada por soluto y solvente. Si yo quiero, por ejemplo, ustedes están en examen, rindiendo, y yo les pregunto, bueno, ustedes me están hablando de solución. Y yo le digo, bueno, explíqueme cómo puede expresar la concentración de una solución. Y ahí te lleva a física. ¿Se entiende? Esto lo van a ir aprendiendo a poco, ¿sí? Por eso es importante que vayan estudiando, que vayan repasando y que vayan aprendiendo a hacer toda esta integración. ¿Estamos, chicas? Sí. Bien. Ahora, dentro del citoplasma, volvemos al citoplasma. ¿Qué tiene el citoplasma? Organelos. Los organelos pueden ser membranosos o pueden ser no membranosos. Bien. Los membranosos, ¿cuáles son? Mitocondria. ¿Qué función cumple la mitocondria? Retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, Golgi, vesículas, etc. Pero lo más importante son estos: mitocondria, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, Golgi, y también dentro de los membranosos, ¿quién entra? El núcleo, que es la región más interna de la célula. Y dentro de los no membranosos, ¿qué voy a tener? Centríolo, microtúbulo, ribosomas y filamentos. Filamentos que pueden ser fino o grueso. ¿Bien? Por ejemplo, el filamento fino más común es la actina, la proteína de la contracción muscular. El filamento grueso es la miosina. Estas son dos proteínas que en el músculo favorecen la contracción muscular, actina, miosina. Ahora, ¿qué función cumple la mitocondria? Tengo que saber qué función cumple la mitocondria, porque esto lo vamos a ver algo en crecimiento con respecto a las funciones, pero después cuando tengamos que llegar al segundo cuatrimestre a estudiar toda la parte de metabolismo, las rutas metabólicas de la vía celular, ahí tengo que saber bien la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es un organelo membranoso que cumple función de ¿qué? Energética. Ahí ocurren las principales reacciones metabólicas del organismo, la producción de ATP, que es la moneda energética de la célula. La mitocondria es la que produce ATP,
es el sitio donde se produce ATP y es el sitio donde produce la mayoría de las rutas metabólicas. El retículo endoplásmico liso, ¿qué función cumple? Sintetiza lípidos, sintetiza colesterol y detoxifica la célula. El retículo endoplásmico rugoso, ¿qué hace? Produce proteínas. El Golgi, ¿qué hace? Encapsula proteínas que fueron formadas y también realiza exocitosis o liberación de sustancia. ¿Bien? Y el ribosoma, que es no membranoso, ¿qué hace? Sintetiza proteínas. ¿Bien? Ahora, el núcleo. ¿Qué características tiene el núcleo? ¿Qué características tiene el núcleo de una célula, por ejemplo? ¿Qué partes tiene el núcleo? Tiene una doble membrana, ¿sí? Tiene una membrana externa y una membrana interna. Va a tener poros. ¿Bien? ¿Y qué más va a tener? Jugo nuclear. El jugo nuclear es líquido. Ahora, dentro del jugo nuclear, ¿qué voy a encontrar? El ADN, más que el ADN unido a histona. Y el ADN unido a histona, ¿qué forma? La cromatina, que es la forma en la que yo encuentro el ADN dentro del núcleo de la célula, en forma de cromatina. ¿Sí? Ahora, la membrana externa del núcleo se continúa para dar origen ¿a quién? Al retículo endoplásmico rugoso y liso. ¿Y por el poro qué va a pasar? El material genético puede salir hacia el citoplasma. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? A ver, pues me hablé todo yo. ¿Alguna preguntita? Voy a tomar un poco de líquido, si no me voy a deshidratar. Hoy hace mucho. Hoy es un día caluroso, terrible. ¿Alguna preguntita? A ver, ¿cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Sentimos que tenemos que estudiar más? A ver, ¿ya nos dio miedo? ¿Qué sienten? A ver, cuéntenme. No, bien. Bueno, Sí, creo que bien. De bueno, momento. perfecto, entonces. ¿Vos, Lucy? Bien, bien. 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 ¿Cuántos tipos de cromatinas hay? Dos tipos. Muy bien. 2 tipos de cromatina. Existen 2 tipos de cromatina. Existe la eucromatina y existe la heterocromatina. ¿Qué diferencia entre una y otra? En uno el material está más compacto y en el otro más libre. Muy bien, perfecto, Lucy. Es decir, tiene que ver qué es lo que más, el material que, ¿a qué llamas que el material está más compacto? Es ADN más histona, laxo se podría decir. ¿Sí? Acá vamos a ver que hay, ¿qué cosa? ADN libre entre ¿qué? Los nucleosomas. ¿Qué eran los nucleosomas? Los nucleosomas son, ¿sí? El carretel del hilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo agarro el carretel de cartón de un hilo de coser, ese carretel lo enrollo, el hilo que se enrolla alrededor del carretel es el ADN y el carretel es la histona, ¿bien? Entonces, el carretel más el hilo
todo esto se llama nucleosoma. ¿Bien? Las histonas y el ADN, cuando se enrolla las histonas, forma el nucleosoma, que el nucleosoma es la unidad de empaquetamiento. Bien, es la unidad de empaquetamiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay? ADN libre. Ese ADN libre, que ustedes van a ir encontrando, se va a poder transformar en ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que va a producir una proteína. Y esas proteínas, después vamos a estudiar en crecimiento y desarrollo, van a tener determinadas funciones. Ahora, cuando se empieza a compactar más, ¿qué se forma? El solenoide, que es la formita de estrella, y después, ¿qué viene? La heterocromatina, y después de heterocromatina, ¿qué tengo? La forma de heterocromatina más convencional, ¿cuál sería? El cromosoma. ¿Bien? Entonces tengo nucleosoma solenoide, heterocromatina o mayor condensación de ADN, y el grado de mayor condensación del ADN que va a darme el cromosoma. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Acá adentro está el ADN. ¿Esto cómo se llama? Cromátide. El cromosoma va a tener una región central que se llama centrómero. El centrómero va a tener una proteína que se llama cinetocoro, que divide a la cromátide en un brazo corto y en un brazo largo. ¿Bien? Ahora, este es un cromosoma simple. Si yo dibujara esto, ¿qué tipo de célula voy a estar analizando? ¿Una célula en estado de qué? Si yo tengo un cromosoma con 2 cromátides, este es un cromosoma simple. Si yo tuviera un cromosoma con 2 cromátides, cromosoma doble, es decir, tiene 2 cromátides. ¿Qué pasó acá? ¿Desde qué momento yo puedo encontrar un cromosoma así? Desde la interfase hasta terminar la mitosis. ¿Sí? Yo voy a encontrar desde la interfase, desde el periodo S hasta la telofase de la mitosis, voy a encontrar cromosomas con 2 cromátides. Ahora, cuando termina la mitosis o la célula está en reposo, todos los cromosomas que tenga la célula van a ser así simples, de una sola cromátide. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Ahora, otro dato importante. ¿Cómo se clasifican las células de acuerdo al material genético? ¿Cómo se clasifican las células de acuerdo al material genético? En haploide y diploide. Muy bien, excelente. Haploide y diploide. Bien. Puedo tener célula haploide y puedo tener una célula diploide. ¿Qué significa haploide? Que tiene una sola cromátide. Sí, esa es la representación del cromosoma, pero que una célula sea haploide, ¿qué es lo que decimos que es haploide? Haploide Una célula sexual. es igual al número n. Cuando hablamos de una célula haploide, estamos hablando de una célula que tiene número n. ¿Sí? Y número n significa que tiene 23 cromosomas. Esa es la definición de una célula haploide.
Cuando hablamos de célula haploide, estamos hablando de una célula que tiene número N de cromosomas, que equivale a 23 cromosomas totales. Siendo ejemplos, muy bien, las células sexuales son las únicas células que van a ser haploides. ¿Cuáles son esas células sexuales? El espermatozoide y ¿quién? El ovocito o el óvulo. ¿Bien? Entonces significa que tiene 23 cromosomas. 23 cromosomas es lo mismo que decir un juego de cromosomas. ¿Bien? Entonces, el espermatozoide va a tener un juego de cromosoma. El ovocito va a tener un juego de cromosoma. ¿Qué significa? 23 cromosomas. ¿Y cómo son esos cromosomas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Así hasta llegar a 23. Pero puede ser que en algún momento ese cromosoma tenga dos palitos, dos cromátidos. Bueno, eso va a depender en qué momento de la división celular esté. Todavía nos falta ver meiosis para poder entender esto de la célula sexual. ¿Bien? Pero por ahora, ¿sí? Voy a tener 23 cromosomas ahí adentro en el espermatozoide del ovocito. En cambio, la célula haploide se forma ¿por qué? ¿Cuándo se forma una célula diploide? ¿Qué significa diploide? 2N. Que tiene el número 2N. Significa que tiene el doble de material genético. ¿Sí? Tiene doble material genético o tiene dos juegos de cromosoma. ¿Bien? O tiene dos juegos de cromosoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuáles son ejemplos de células diploides? Todas las células somáticas. Ejemplo, las células somáticas. Todas las células de nuestro cuerpo son células somáticas. ¿Sí? Las células sexuales se forman a partir de células somáticas. Pero las células somáticas se originan a partir de ¿qué? De la unión de dos haploides. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que las células haploides, como son dos juegos, ¿por qué va a haber dos juegos? Porque un juego te lo dio ¿quién? El juego de cromosomas del espermatozoide, es decir, de papá, y el otro juego de cromosomas de la célula diploide, ¿quién te lo dio? El ovocito, mamá. Entonces, ¿cómo van a estar los cromosomas ubicados en la célula diploide? ¿Cómo van a estar ubicados? En pares. En pares. ¿Bien? Entonces, vos vas a tener, ¿sí? 46 cromosomas, ¿ves? Uno de papá y otro de mamá, así sucesivamente. ¿Está? Vamos a tener 46 cromosomas o 23 pares. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Entonces, recuerden que N me habla de cromosomas, ¿sí? Y cuando yo hablo de el número C o D, estoy hablando de cantidad de ADN o cromátides que haya en esa célula. ¿Se entiende? Entonces, una célula diploide verdadera es la que tiene 2N2C. Eso es una célula diploide. ¿Qué significa? 2N que tiene 46 cromosomas o 23 pares. 2C, ¿qué significa? Que por cada par, ¿cuántas cromátides ven ahí? 2. 2 cromátides por par. ¿Se entienden, chicas? Y la célula haploide, ¿cuál va a ser su número genético? 1N1C. ¿Qué significa esto? 1N significa que tiene 23 cromosomas y que cada cromosoma tiene una cromátide por cromosoma.
¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Después, salimos de acá y si vamos a analizar lo último, algo de anatomía, específicamente recuerden ustedes, el esqueleto humano, ¿no? ¿Por cuántos huesos está formado? Por 206. 206 huesos totales, perfecto. ¿Y cómo está representado el esqueleto humano? ¿Cuántos tipos de esqueleto existen, digamos, ¿no? Esos 206 huesos, ¿cómo están distribuidos en el organismo? En el esqueleto axial y apendicular. Muy bien, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. ¿Qué significa eso? Ahí lo voy a mostrar en el 3D. Perfecto. ¿Qué significa eso? Hoy lo vamos a ver. Fíjense, ¿ven? ¿Qué tengo acá? ¿Ven? Acá tengo el esqueleto humano. Yo tengo que este esqueleto humano, nuestro esqueleto tiene 206 huesos. ¿Cómo se pueden clasificar los huesos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo clasificar los huesos? ¿Y qué es un hueso? Por ejemplo, si yo tengo que decir en un examen, tengo que estar hablando qué es un hueso. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Si bien todavía no vimos tejido, que es uno de los últimos temas antes de empezar crecimiento. Pero, ¿qué es un hueso? ¿Cómo lo habíamos definido hueso? Un tejido conectivo. Perfecto, es un tejido conectivo. Bien, es un tejido conectivo. Bien, es un tejido conectivo o un tejido vivo. Bien, entonces nosotros tenemos un esqueleto axial que está dado por... tenemos un esqueleto axial que está dado por ¿cuál? El cráneo, la columna vertebral y el tronco, ¿no? Y todo lo que se desprende del tronco es el esqueleto apendicular, es decir, los miembros superiores y los miembros inferiores. Ahora, los huesos, ¿cómo se clasifican los huesos? ¿Cómo puedo clasificar a los huesos? Fíjense acá. ¿Ven? Fíjense acá en esta representación. Acá tenemos los tipos de huesos. Puedo tener un hueso largo, perfecto, un hueso corto, ¿sí? Un hueso plano, un hueso irregular, un hueso sesamoideo, y nos faltó acá en la imagen el hueso neumático, que son los huesos que tienen aire. ¿Bien? Entonces, ¿qué vemos acá? Un hueso largo es el que tiene predominio de longitud sobre ancho y espesor. Por ejemplo, fíjense, acá está marcando el húmero. Ahora, los huesos cortos son aquellos que tienen tanto lado, longitud, ancho y espesor del mismo tamaño. Es decir, son iguales esas dimensiones. Por lo tanto, es un hueso corto. Los huesos cortos más importantes son los huesos del carpo, es decir, de la mano, del carpo, y el tarso del pie también. Ahora, podemos tener los huesos planos, que los huesos planos son aquellos que predomina el espesor sobre la longitud y el ancho. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos los huesos del cráneo, son en su mayoría planos, como también el hueso plano importante que vamos a estudiar es el de la cadera, el hueso coxal. Los huesos irregulares son aquellos que no tienen forma definida, por ejemplo, las vértebras, ¿sí?
de la columna. El hueso sesamoideo es el que tiene forma de semilla de sésamo, que el único hueso sesamoideo que conocemos es la rótula. Y los huesos neumáticos son los que tienen aire en su interior. ¿Bien? Son aquellos que tienen aire en su interior. ¿Bien? Ahora, todo hueso, recuerden que tiene una cubierta externa que se llama periósteo y una membrana interna que se llama endostio. Y dentro del hueso, ¿qué podíamos tener? ¿Cuántos tipos de... ¿Cómo lo divido el hueso en regiones? En un tejido compacto, es lo que yo toco del hueso por fuera, y por dentro, ¿cómo lo encuentro al hueso? Trabeculado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado una imagen del hueso? Fíjense. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá tengo el hueso, ¿sí? Todo esto es el tejido compacto. ¿Bien? Ahora, todo esto, ven que es como, a ver si lo puedo poner mejor ahí. ¿Ven que se ve como si fueran todas perforaciones? Sí. Sí, sí. Bueno, eso es el tejido trabecular. ¿Bien? El hueso por dentro está todo así trabeculado. ¿Para qué? Para ahí se distribuya toda la célula sanguínea, la médula ósea. Y todo esto por fuera, el tejido compacto, lo duro. ¿Sí? ¿Está? Bien. Ahora, cuando yo tengo huesos que se unen entre sí, ¿qué tengo? Articulaciones. ¿Qué tipo de articulaciones encontramos? ¿Cómo se clasifican las articulaciones básicas que hemos visto en clase ya? Sin movimiento, ¿cómo se llaman las sin movimiento? Sin artrosis. Son, por ejemplo, las de la cabeza, las del cráneo, las suturas. Las que tienen poca movilidad, ¿cómo se llaman? Anfiartrosis, que son las que están en la columna vertebral, o acá en el pubis, esta partecita del hueso coxal, de la pelvis. Y las que tienen mucha movilidad, que son las del hombro, del codo, la rodilla, el pie, el resto de las articulaciones, ¿cómo se llaman? Que tienen mucha movilidad. Diartrosis. Diartrosis, muy bien. ¿Se entiende, chicuelas, cómo tengo que repasar todo esto? Fíjense cómo a partir del objeto de estudio de la medicina, les di un repaso de todo lo que dimos general hasta el momento. ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Sí? Así, vuelvo a repetir, es como ustedes tienen que justamente estudiar con mayor precisión. ¿Sí? Así yo quiero que ustedes aprendan a integrar, ¿tá? Aprendan a integrar los conceptos, que aprendan a justamente a poder hablarlo. Por eso es importante, ¿no? Que podamos justamente analizar todo esto de esa manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, genial. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? No, ¿No? Bueno, terminamos entonces aquí hoy. ¿Sí?